Pues en primer lugar, como no puede ser de otra manera, muy buenos días y muchas gracias por su asistencia. Vamos a comenzar la 66 ciclo de conferencias de la Peña de los de José y Juan y vamos a proceder inicialmente a lo que es la inauguración institucional y para ello pues, nos acompaña en este momento el gerente del Centro Taurino de la Comunidad de Madrid, Miguel Adrián, que si quiere hacer la inauguración estaremos en Buenos días a todos. Un placer recibirles en esta maravillosa plaza, su plaza, la mejor del mundo. Lo primero, disculpar la ausencia del consejero de Presidencia, Justicia y Interior, don Enrique López. Hoy se haya comprometido para inaugurar estas charlas y conferencias de José y Juan, pero el motivo de la agenda de última hora hace imposible su asistencia, sí que se ha comprometido mediante a clausurar estas jornadas, así que el 11 de febrero sí que estuvieron acompañarán en la clausura de estas charlas, conferencias con todos nosotros. Para mí, como director del Centro de Asuntos Taurinos, nuevamente es un placer, es un honor recibir a Peña, posiblemente la más importante de las que asesora la Comunidad de Madrid, José y Juan. Creo que los 3 años que llevo como gerente ha sido lo que llevo haciendo estos años atrás. Como digo, la Comunidad de Madrid, al frente de su presidente, Isabel Ayuso, estamos comprometidos con la difusión y el fomento de actividades culturales como esta, que vamos a poder disfrutar a lo largo de los próximos fines de semana, tantos como 4. Por el que van a pasar y como viene haciendo la Peña de los de José y Juan, todos los años personalidades distinguidas del mundo del toro, así como ganaderos, periodistas, toreros, tales como Pedro Gutiérrez Moya, ganadero Álvarez Conradi, con la Quinta, con toreros incipientes, con un futuro muy prometedor, como es el caso de Marcos Pérez. Este año celebramos el 66 aniversario de la creación de los de José y Juan. Como decía antes, posiblemente, sin despreciar a ninguna otra, es una de las peñas de mayor reconocimiento y prestigio del tesoro de la Comunidad de Madrid, creada allá por los años 50, donde ha establecido el empeño de transmitir los valores, la historia de esta bendita profesión del toro, de la tauromaquia, a través del legado histórico que dejaron toreros para la historia y toreros que han marcado y han sido fuente de inspiración e influencia para la sociedad española. Poco más puedo añadir. Siempre digo que no hay cosa más bonita que hablar de toros, pero posiblemente hay una que es más bonita que es escuchar hablar de toros. Hoy seguramente es de la mano de Luis Amadero, de Francisco y Francis Gol. Vamos a escuchar y seguramente aprender muchas cosas, algunas conocidas y pocas serán reveladas para el interés de todos ustedes, así que espero que disfruten de las charlas. Espero que, al igual que, como decía la Comunidad de Madrid, el compromiso de mantener viva la llama de la afición, que sigan con la atención, con cariño y con devoción todo lo que se va a transmitir y disfrutar en esta sala que lleva por un nombre de Maestro Antonio Vivería. El año pasado celebramos también el bicentenario de su nacimiento, así que espero y deseo que lo disfruten tanto como lo haré yo y les deseo la mejor de las suertes y larga vida a la Peña Taurina de José y Juan. Miguel, muchísimas gracias. Es el refrán que dice que lo bueno y breve 2 veces bueno. Tú lo que has hecho es una faena de aliño como se debe hacer. Gracias. Tú comenzarías la primera conferencia de hoy y nos acompaña Francis Wolf y François Simbel, y ellos lo que van a hablar es el conferenciante
básicamente va a hacer una conferencia intentando exponer por qué él va a los toros. Permitidme que diga por lo menos algún comentario de Stanford y de François Simbel. Él es filósofo, es catedrático de filosofía de la Escuela Normal de la Universidad de París y en algún texto le he leído una reflexión muy importante, y es que para un filósofo no hay acto más positivo, de positivismo, que tener pasiones. Y él tiene dos pasiones. Una pasión es la música, que tiene un libro que acaba de editar muy recientemente de por qué la música, y luego tiene una pasión contrastada desde hace muchísimos años, que son los toros. Y los toros es lo que nos ha traído aquí a poderlo escuchar. Y lo va a presentar un miembro de la Peña de José Juan, como es François Simbel, que también comparte su nacionalidad, también es catedrático de antropología, diferentes artes, y tiene la misma pasión que tiene Francis, desde luego los toros y también la literatura, porque también pues, escribe libros de toros muy interesantes, y seguro que la conjunción de los dos nos va a llevar a tener 1 hora y media, 1 hora, lo que a ellos les parezca oportuno, más que entretenida. Con esto nada más tiene la palabra François para que presente a Francis Bourne. Muchas gracias, presidente, y buenas tardes a todos. El que va a hablar, les aseguro, es Francis, sobre todo. Yo creo que realmente para la Peña de José Juan, que organiza este ciclo, la presencia de Francis es un verdadero privilegio, porque él es realmente una personalidad muy completa y de una enorme riqueza. Y lo ha dicho muy bien Luis Madero. Él tiene 2 o 3 facetas o 3 pasiones. Primero, es filósofo y escritor. Y él ha sido profesor en la Sorbona, en muchas universidades, y sobre todo ha sido el director del departamento de l'École Normale Supérieure, que es el colegio universitario de más prestigio en Francia, lo que se dice aquí la crème de la crème, y que realmente forma la élite de la intelectualidad francesa. Como filósofo es mundialmente conocido por sus trabajos sobre filosofía antigua y especialmente sobre Sócrates Sócrates el personaje a través de Platón y Aristóteles, y en ese sentido, en estas 3 pasiones, estas 3 pasiones quedan un poco interconectadas, lo cual es muy rico. Aristóteles y Platón, yo siempre suelo decir que la emoción de una faena no se puede entender sin el concepto de reminiscencia, que es un concepto platónico, esa forma de recuerdo, y todo esto está plasmado en la segunda pasión, primero, que es la música. Él ha trabajado muchísimo en la música, ha estudiado mucho de música, y uno de sus libros importantes es ¿Por qué la música? Siempre en materia de interrogación, que está publicado en España. Y, por supuesto, su tercera pasión es los toros, son los toros. Él es mundialmente también conocido por su obra, que es una gran referencia, La filosofía de la corrida, publicada aquí en España también, en la cual realmente hace que Platón, Aristóteles y Epicuro dialoguen y reflexionen sobre los toros, cosa muy interesante y de gran originalidad. Y él se interesa mucho en esta conexión que es fundamental en el toreo, entre la ética y la estética. Además de este libro absolutamente referente, hay que citar sus 6 claves del arte de torear, y publicado también aquí, y sus 50 razones para defender
la corrida de toros, que han tenido un papel importante en la última batalla, que yo llamo la batalla de Francia, para convencer a los diputados que no tenían que prohibir la corrida de toros en Francia, y de hecho, de momento se ha logrado. Además, hay que añadir que ha sido, y eso es un título más importante que cualquier medalla o condecoración, ha sido pregonero de la Feria de Sevilla en 2010, y que realmente con él tenemos esta reflexión importantísima sobre la riqueza estética, ética, como he dicho, de la fiesta de los toros. Hay que también mencionar que concebido o que ha sido objeto de una película importante, un documental, un filósofo en la arena, una película mexicana. Yo creo que Francis nos va a reflexionar sobre una pregunta que es: ¿por qué se va a los toros? Es una pregunta sencilla, fundamental, y la respuesta no siempre es fácil, pero al mismo tiempo es una pregunta muy necesaria que todos nos tenemos que plantear, sobre todo en esta época de controversia. Es una pregunta que podría hacer perfectamente Sócrates, porque Sócrates iba a base de preguntas, y preguntas que obligaban al interlocutor a ir hacia lo esencial. Y esto está claro que no podemos pensar que ahora argumentos in abstracto, argumentos teóricos valen. No, cada uno tiene que contestar en su intimidad a esta pregunta, y para eso nos va a ayudar a hacerlo Francis Wolff. Con esa, yo creo que nosotros, aficionados, de alguna manera constituimos una comunidad que muchas veces no se nos escucha, muchas veces deforman lo que nosotros pensamos de los toros, nuestra sensibilidad, y en particular los políticos lo hacen muchas veces deformando, nos prestan toda clase de sentimientos perversos, no nos escuchan simplemente. Por eso es importante que lo hagan en particular los medios de comunicación y los periodistas. Y en ese sentido tengo el gran gusto de saludar aquí a los alumnos del tercer curso de periodismo taurino aquí en Las Ventas, que están aquí, y les digo bienvenidos y que van a tener una gran responsabilidad. Y tenemos que lograr que se nos respete como individuos y como comunidad, como otras comunidades de la sociedad han logrado el respeto de su diversidad. Acabaré con una pequeña anécdota. Está el caso de que Francis Wolff y yo somos compañeros de muchos años, alternamos muchas veces, y los dos tenemos apellidos complicados, difíciles de pronunciar, difíciles de escribir, sobre todo aquí en este país, que vienen del este de Francia, lo cual demuestra que, si bien los toros son muy enraizados en España, en la cultura de España, que es la cuna de la tauromaquia, también somos la prueba viviente de que la fiesta de los toros es algo universal que atañe a todo lo que es el hombre y la humanidad en general. Y además aprovecho para decir que muchas veces tenemos nombres, Francis y François, que confunden. Entonces, estoy encantado que estemos juntos porque ahí lo planteo. Francis es Francis, él y yo soy François. Y dicho esto, con mucho gusto y con mucho interés, le vamos a ceder la palabra. Muchas gracias. Sí, por favor, si me permites, yo, al igual que el consejero, por la agenda, me vais a disculpar que me tengo que ausentar
prometo esta charla gracias a los miembros del curso de periodismo Verla, esta charla que se va a grabar, así que espero que hagáis un gran trabajo y que pues que puedan luego visionar la imagen y se de los chicos del curso de periodismo. Para mí, como digo, es un placer estar aquí. De verdad que pido disculpas, pero tenemos además de estas actividades culturales, como el sector de la Escuela Torrino, que tenemos un certamen en la finca de Lago de San Isidro y de mi comparecencia también. Así que de verdad que espero que disfrutéis muchísimo la charla de hoy con Francis, con François. Me recordaba una anécdota que vi que era alguien que no sabía distinguir el caimán del cocodrilo, y en una foto le dijo uno: el cocodrilo es el que está al lado del caimán. Así que creo que ha sido. ¿Me escuchan? Bien. En primer lugar, quiero dar las gracias a François Zumbil por su presentación muy generosa, a Luis Madero, el presidente de la Peña, a los de José y Juan y a la Junta Administrativa de la misma por su invitación a esa peña prestigiosa que me honra, y a todos los aficionados presentes por su presencia. Es cierto que tengo muchos amigos entre ellos. Me gustaría explicar brevemente mi título, ¿por qué voy a los toros? Desde que publiqué en España un pequeño libro titulado 50 razones para defender la corrida de toros, me han pedido a menudo que dé charlas sobre este tema. Pero como le expliqué a François Zumbil, este tema me aburre. Cuando atiendo peticiones sobre el mismo, es por deber. Y sé que estoy exento de este deber ante aficionados como todos ustedes. Así que mi primer pensamiento fue proponer otro tema que sería más interesante para mí y creo yo para todos ustedes, mi interpretación personal, entre comillas, de la Revolución Belmontina, que difiere un poco de la interpretación estándar. Pero hemos discutido con François, esta presentación habría requerido la proyección y el análisis de imágenes, y pensaba que eso era difícil en esta sala y en este contexto. Así que me ocurrió una idea que surgió de la reciente campaña antitaurina en Francia, a la que tuve por deber que participar aquí y allí. Aprendí algunas lecciones de ella. Una de esas lecciones es de no confundir cultura con tradición. Como he dicho en reiteradas ocasiones, no defendemos el toreo o la tauromaquia porque sea tradición, sino por dónde es tradición. Porque, como bien repiten constantemente los opositores progresistas, entre comillas, todo el progreso moral de la humanidad se ha hecho en contra de la tradición, el suicidio de las viudas en la India, el vendado de pies en China, la mutilación sexual de niñas, etc. En cambio, la verdad es que un conocimiento del toro de Lidia, una cultura que se transmite de padres a hijos y que se convierte en una segunda naturaleza, se vuelve más poderosa cuanto más arraigados está en la historia, por supuesto en la tradición. La segunda lección que aprendí después de tantos años de defender la fiesta es que vale más hablar de sí mismo, de su pasión, de sus emociones personales. En suma, hablar en primera persona, explicar en nombre propio
¿por qué vamos a los toros? Y de eso voy a hablar ahora. Sé que no necesito convencer a nadie aquí de los valores de la tauromaquia, pero creo que hablando de mí mismo, analizando delante de todos ustedes, aficionados convencidos y eruditos, las razones de mi pasión, sé que ustedes se reconocerán. Entonces, ¿por qué voy a los toros? El toro es un misterio, dicen, porque embiste, nadie lo sabe, ni sin duda él siquiera. A este misterio responde otro misterio, el aficionado. ¿Por qué va a los toros? Nadie lo sabe, y sin duda ni siquiera él mismo. ¿Por qué voy a los toros? En mi caso, hace más de 50 años que acudo a las plazas. Hace más de 50 años que corro detrás de este misterio, el misterio de mi afición. Bueno, la verdad es que podría quedarme tranquilamente en casa, escuchando música o leyendo excelentes libros. Podría ir al cine o al campo de fútbol. Podría instalarme confortablemente en una butaca de teatro para asistir a un espectáculo brillante. Y ahí que decido pagar mucho más para que me golpee la espalda el vecino detrás sobre las gradas de piedra, y asistir a un espectáculo del cual salgo a menudo decepcionado. Los toros, flojos y desgastados. Los toreros, no era su día. Y por tanto, misterio insondable, el demonio de los toros me vuelve a alcanzar cada año desde el mes de marzo entre Arles y Valencia, y para no abandonarme hasta octubre entre la vendimia de Nimes y el Pilar de Zaragoza. Como un drogadicto necesita su veneno, como un enamorado debe a toda costa reencontrar a su bella, como un exiliado sueña a su país natal, es necesario que vuelva a las plazas. Cuando salgo de ellas encantado, estoy seguro volveré mañana. Cuando salgo de ellas disgustado, estoy seguro mañana será mejor. Cuando no puedo ir, sueño con estar ahí. Cuando estoy allí, no cambiaría mi felicidad para nada en el mundo. ¿Qué felicidad es esta? ¿Qué secreto encantamiento persigo de esta manera? Precioso, único, incomparable. Está hecho de diversos placeres, emociones que se mezclan en mí, como creo yo en cualquier otro aficionado, probablemente. Hay que intentar desentrañarlos como se analiza los síntomas de una enfermedad, no para curarse de ellos, sino para saborearlos mejor. Como la descomposición olfactiva de un gran vino aumenta el disfrute que nos da gracias a la conciencia de sus 1000 aromas. Empezamos por los primeros placeres, los más antiguos, los más inmediatos, los más arcaicos, los más elementales, los más externos, los menos taurinos. Vi por primera vez una corrida de toros el 16 de mayo de 1969 en Nimes, por casualidad. Era parisino,
Nada ni en mi familia, ni en mi educación, ni en mi cultura del norte me preparaba a ser tocado por la gracia de la afición. No sabía nada de tauromaquia. Incluso ignoraba que hubiera corridas de muerte en Francia. No estaba ni a favor ni en contra. Detesto la violencia y no me gusta la sangre. Solo quería ver. La corrida fue mala, llovió varias veces, a pesar del gran cartel, pero no sabía que era un gran cartel, toros de Joaquín Buendía para Damaso Gómez, Paco Camino y El Viti. Pese a todo, me dejé ganar poco a poco por la grandeza del espectáculo y llevar a mis emociones arcaicas, elementales. Solemnidad del ritual, ligereza de la música, esplendor de los trajes, pañuelos, olé, la fuerza de la fiera que se abalanza por todos lados, la coreografía aparentemente ordenado, pero que me parecía indescifrable de las cuadrillas, el choque impresionante del toro con el caballo del picador, la increíble calma del hombre durante el duelo, las figuras temerarias y deslumbrantes de su baile con el animal, la muerte, finalmente, en el silencio recogido de la multitud. Yo no entendía nada. Sentía que no había visto nada parecido y presentía que no había nada que pudiera agitar mis sentidos de esa forma. Vi ese día un espectáculo como ninguno otro. Ya sabía que era un espectáculo único, inclasificable, tan potente como singular. Estas sensaciones primarias juegan un papel considerable en las primeras emociones taurinas, en los descubrimientos del niño o del espectador ocasional. Para el aficionado en el que me convertí, todo esto, el ritual, la puesta en escena, no es más que condimento superfluo. Continúan, sin embargo, acompasando sordamente, inconscientemente, mis emociones y mis juicios, como una música de fondo que ya no escucho. En tanto focalizo mi atención en la relación entre el hombre y el toro. ¿Qué hay, pues, en esta intimidad? En la intimidad de este disfrute propiamente taurino, que es toro y torero. Dos ingredientes elementales lo constituyen incontestablemente y son opuestos. Son las dos facetas de la admiración. Por un lado, experimento una satisfacción intelectual cuando mi mirada se focaliza en los gestos del hombre. Por otro lado, un estreñimiento físico se apodera de mí cuando mi atención se centra en la gesta del toro. Bien, siento un placer intelectual a comprender lo que hace el toro, e incluso a veces lo que hace el torero, al intentar prever lo que podría hacer o al juzgar lo que tendría que hacer. Abreviar el tercio, prolongar la prueba de la bravura en varas, alargar el pase o adelantar las piernas o la pierna, utilizar la mano izquierda en vez de la derecha, citar desde más lejos, recibir más tarde o más alto o más suavemente, etc. Bajar la mano, cambiar de terreno, interrumpir la faena, coger la espada, etcétera, etcétera. Bien. Por tanto, lo sé bien. Las mejores faenas tocan obligatoriamente
lo irracional. Las más grandes emociones taurinas me dejan desconcertado. Cuando el torero consigue lo que me parecía imposible es cuando me conmuevo realmente. Este pase imprevisto en este momento, este serie inmóvil sobre este pitón, justamente el pitón malo, esa faena completa con este toro rebelde a la defensiva, todo esto sobrepasa mi entendimiento. Pero era necesario, sin embargo, que me esforzara en prever lo que podría pasar, si no, no me deslumbraría por lo que contradice mis previsiones. Sí, la inteligencia tiene cabida en los placeres ordinarios del toreo. Sin este componente intelectual, hecho de un poco de comprensión de las causas y de un poco de anticipación de los efectos, no se podría interpretar lo que hace el hombre para bien o para mal, ni apreciar lo que ocurre en la arena. No habría continuidad en la faena o en la lidia. Para algunos de mis amigos aficionados, todo el placer consiste únicamente en considerarse inteligentes por haber comprendido cómo el torero ha podido dominar a su adversario o porque no lo supo hacer. Para mí, no hay placer más intenso que poder simplemente maravillarme por la inteligencia del hombre que ha sabido engañar a la mía y encontrar el sitio adecuado, la distancia justa, el buen ritmo para forzar al toro manso a la lidia o convertir el adversario en colaborador. Me gusta comprender, aunque me guste incluso más ser subyugado por lo que traspasa mi comprensión, porque el mayor de los placeres intelectuales es la admiración. Sí, voy a las plazas ante todo para admirar la fuerza de estos hombres capaces de llevar a cabo lo que yo no podría ni siquiera imaginar hacer. Y confieso no entender a esos habituales a las plazas que parecen al contrario ir a la plaza por el único placer de denigrar. Bien, cuestión de carácter o de educación. Otro placer se concentra en el animal. Es tan orgánico como el precedente es cerebral. Es un placer primario ante el desencadenamiento de las fuerzas de la bravura. La fiera que sale del toril para enfrentarse o que se planta en medio del ruedo para desafiar a todo intruso, el que arremete a todo lo que se mueve, embiste con impetuosidad al picador, vuelve a embestir con obstinación, combate despreciando su propio sufrimiento, suscitan en mí, como en todo aficionado, supongo, una excitación muda combinada con respeto. Es el asombro que se siente ante la fuerza irresistible de la naturaleza o del viviente. Un viviente habitado por esa potencia de vida, esta energía frente a la muerte, ese rechazo a la nada que llamamos bravura. Esa violencia natural no es una agitación vana y desordenada, sirve a una lucha a muerte, es una energía irresistiblemente arrastrada hacia su objetivo. Sin embargo, lo que me fascina en la bravura del toro no es solo su energía
su fuerza bruta. Siento por ella una verdadera admiración ética. La bravura que veo en él significa valor, firmeza, coraje, resistencia, resolución. Me parece a veces tan parecida a las virtudes humanas del torero. Es esta extraordinaria fuerza de vida la que el gran torero es capaz de expresar y hacer surgir de la animalidad misma. Bon, hay pues, por una parte, esa fuerza natural que brota, y por otra parte, esa inteligencia humana que la engaña. Pero estos dos ingredientes indispensables para el placer taurino no constituyen aún lo esencial, porque mi placer propiamente taurino nace de su encuentro. Ante el ataque de una bestia armada, el instinto me haría huir. Es la reacción natural. Soy hombre al final. Ante el mismo ataque, el torero aguanta. Es la reacción que espero de su oficio. El torero es torero al final. La quietud vence el movimiento. La inmovilidad triunfa sobre la movilidad. La verticalidad se impone a la horizontalidad. La quietud supera la violencia. La astucia desnuda triunfa sobre la fuerza bruta. Claro, la tauromaquia no es solo eso, pero en primer lugar es eso. Y el placer taurino está en primer lugar ahí, porque yo, sentado en la grada, oscilo entre la tensión física de la embestida y comienza y la distensión tranquilizadora de su desviación. Aquí concluye el olé. Los dos tiempos de toda descarga de disfrute, olé. El placer surge en esta oscilación cadenciosa entre miedo y admiración. Ahí están los dos componentes del placer trágico, el de la catarsis de las emociones, el temor ante el animal y la empatía hacia el hombre. Y ahí no hay teatro, es verdad. Ahí cambia todo. El héroe trágico es interpretado por un actor, pero en el ruedo es ese teatro único, donde se actúa de verdad en una obra que cuenta siempre la misma historia y cuyo drama, sin embargo, nunca está escrito. Admiro héroes que se elevan sobre los mortales, consintiendo poner su vida en juego en nombre de la libertad más fuerte que las necesidades que obligan al hombre común a huir ante el peligro o que exigen que todo ser vivo exteriorice sus emociones. Porque el torero, por su parte, no huye, no manifiesta nada, ni miedo ni pena, parece indiferente, luego libre. En el torero, el instinto vital en sí mismo está bajo control de la libertad. Eso es lo que puedo percibir en ninguna otra parte, en ningún otro espectáculo. En el circo, el domador, es cierto, también ahí hay tensión, distensión. El espectador del circo que tiembla deliciosamente durante los redobles del tambor antes que el domador meta su cabeza en la boca del león, se parece al espectador de la corrida de toros cuando el torero se arrodilla ante el toril antes de la salida del toro al ruedo, a Porta Gaiola.
Pero sin embargo, en cuanto salga el toro y se haga el primer capotazo, el placer taurino se vuelve singular, único, no comparable a ningún otro, porque el peligro esta vez no es un agujero abierto, es otra fuerza de vida que también ella está encadenada a su deseo de vivir. Hay todavía un cuarto ingrediente en mi placer taurino. Es esencial, la emoción propiamente estética. El torero no se vale únicamente de su inteligencia para excitar la nuestra, ni de su valentía para calmar nuestro miedo. El torero crea belleza. La belleza del toreo finalmente es la más clásica. Supone elegancia, armonía de los movimientos, perfección de las formas, composición equilibradas. El torero da forma a una materia, pero no es que el toro sea la materia y el torero la forma, no. El toro es para el torero su adversario al que tiene que vencer y matar. Debe por ello dominarlo, es decir, obligarlo a actuar contra su propia naturaleza, siempre respetando esta naturaleza y adaptándose a ella. Pero a la vez que se enfrenta al toro, el torero modela su embestida. El animal es su adversario, pero la embestida del animal es su compañera. Sus tijeras, sus pinceles, sus instrumentos de artistas son su capota, su muleta y su cuerpo, los que van a permitir dar forma a esta materia en bruto. La obra nace de la manera en que el torero forma, informa, transforma, cincela esta fuerza vital, despojándola de todo salvajismo imprevisible, sin sobresaltos, sin golpes, calmando esta naturaleza, haciéndola concordar con la voluntad, con la medida y con el ritmo del hombre. Pero también, sobre todo, plegándola contra su propia naturaleza para domesticarla a imagen del hombre. Despoja primero esta potencia de vida y muerte de toda función mortal, esquivando el asalto, luego transforma la rectitud natural en una curva, porque la curva es la poesía, cuando la recta no es más que la prosa del camino más corto. Y a la aceleración natural de la materia responde la voluntad de la lentitud de la forma, de donde nace la armonía de un pase o de un lance. Ya está la embestida vana, depurada de toda violencia animal, poco a poco humanizada, curva, lenta, ligera, inmóvil y ligera. Y el torero, casi inmóvil, con un gesto pone orden donde no había más que desorden y movimiento. Se esfuerza como los pintores más clásicos en producir el máximo de efectos sobre la materia, la embestida del toro, con el mínimo de recursos, es decir, de espacio, de tiempo, de movimientos. Equilibrio de líneas y de volúmenes en tensión opuestas, como en la obra plástica, armonía de los momentos consonantes y disonantes, como en una obra musical, bodas del azar y de la necesidad, como en cualquier pieza de teatro. En la gran faena artística,
Todo es improvisado y sin embargo todo parece concurrir milagrosamente cuando hace falta y por qué hace falta. De una fuerza caótica, imprevisible porque es vital, el artista hace una forma previsible y, por decirlo así, racional, que obedecerá sin esfuerzo a su voluntad y de donde toda imperfección y todos accidentes, los de la vida real, parecen haber desaparecido. Voy a resumir los 5 motivos que me llevan a Plaza de Toros y que también son los 5 ingredientes de mi placer taurino. 1. Las emociones puras, brutas, frente a la desmesura del espectáculo. Emociones arcaicas. 2. La alegría intelectual de admirar al torero, de comprender o de no comprender cómo se impone a su adversario. 3. El placer físico que me invade ante la bravura del toro que embista y supera su propio sufrimiento o la amenaza de su propia muerte. 4. El disfrute de la tensión aliviada en cada pase entre peligro de muerte y serenidad encontrada. 5. La armonía tranquila de una belleza clásica cuando todo llega como y cuando tiene que ser. Tales son los 5 ingredientes del placer taurino, del mío y supongo también del vuestro. He enumerado todos los motivos posibles que me llevan a la plaza. Pero todavía no he dicho lo esencial, es decir, lo que el placer taurino tiene de único. Porque en el fondo hay otros espectáculos que me dan placeres comparables. La emoción física del miedo apaciguado la siento ante las hazañas del trapecista o del esquiador extremo. La emoción estética de la belleza contemplada, bien, la siento ante una gran obra de arte. ¿El placer taurino no tendrá algo singular? Bien. Lo que tiene de único la emoción taurina es que en ningún otro sitio podré sentir estas 2 emociones al mismo tiempo. En ningún otro sitio, nunca fuera de los ruedos, fuera de las plazas de toros, se puede saborear su fusión íntima, porque son normalmente incompatibles. Y lo que voy a buscar perdidamente a los toros desde hace más de 50 años, lo que solo puede encontrar allí no es exactamente ni una cosa ni una otra, sino su unión improbable y hasta imposible. ¿Por qué imposible? Porque lo propio de una emoción estética normal, entre comillas, al menos cuando se trata de belleza, es que sea suscitado por un objeto, una obra, un cuadro, una música, un poema, etc., de donde parece que ha desaparecido toda tensión vital. Para ver la belleza de una cosa cualquiera hay que considerar la simple apariencia, sentirse satisfecho con su pura forma exterior, disfrutar del placer de su sola presencia sensible, que se llama la pura representación,
armonía de las formas, colores, elegancia, equilibrio estático o dinámico, etc. Pero cuando hay una amenaza para la vida, normalmente la belleza desaparece, no se puede verla. ¿Por qué? Porque la urgencia está en otra parte. La emoción estética necesita una serenidad total, luego un distanciamiento psíquico de todo temor. Yo suelo tomar ese ejemplo de una tormenta en el mar. Bueno, nada más terrible que una tormenta en el mar, nada más aterrador si estoy en el mar. Pero si estoy en la orilla, si sé que hay ningún riesgo para mi vida o para la de otros, puede ser bella, incluso muy bella una tormenta. Solo veo los efectos sensibles. Esos juegos de formas, de colores mezclados, esos relámpagos, esos truenos. Pero si veo hombres en peligro en el mar, ya no hay espectáculo que contemplar, solo hay vidas que salvar. La tormenta ya no es bella, se vuelve espantosa. Porque no hay cosa más opuesta a la belleza que el peligro. Nada más perjudicial para la emoción estética que el miedo. Eso mismo es lo que gusta en la belleza, esta atenuación de toda tensión vital, de querer vivir o del miedo a morir. Por ello, el arte clásico, el que aspira a la belleza, es pura representación de otro mundo, purgado de toda tensión, de toda urgencia. No obstante, es justo lo contrario en el toreo. Porque si la emoción estética taurina estuviera despojada de toda tensión vital y sobre todo de todo miedo por la vida o por la integridad del torero, por ejemplo, estaría vacía, no sería taurina. Si la emoción taurina fuera puramente estética, sería insípida, no sería taurina. Lo propio de la emoción taurina es precisamente que alía ese desinterés de lo bello al interés supremo, la vida. Es que produce belleza sobre el fondo de riesgo de muerte. Ahí está lo que es imposible normalmente y lo que todo arte clásico prohíbe. Por ello, la belleza taurina es tan fuerte, tan violenta, tan desgarradora. Su luz brillante se recorta sobre el fondo de su opuesto absoluto, la oscuridad del miedo, y no cesa de oscilar al borde del abismo en el que en cada instante podría caerse. Nunca es adquirida, nunca es dada, como François Zumbiehl le ilustra muy bien en su último libro, Instantes de Arena. Lo que siento frente a un natural profundo, a una tanda perfecta, a una faena de ontología, siento que esa belleza, sé que nunca podré tenerla, agarrarla, retenerla para contemplarla por fin. Parece que se me escapa en el mismo momento en que me ha sido dada. Y a cada segundo que perdura aún así, pese a todo, pese al miedo, es como un milagro porque parece opuesta a la ley que querría que no podría durar, que no podría continuar siendo bello.
Una gran faena es el milagro de la creación continua. Su belleza es conquistada a cada instante sobre su emoción opuesta y amenazada por ella. El miedo que tengo a la cogida, a la herida, a la muerte del torero. Siento los dos al mismo tiempo. Y ante el natural profundo, la tanda perfecta, la faena de ontología, estas dos emociones, lejos de anularse, se añaden la una a la otra, se multiplican la una a la otra, porque las vivo al mismo tiempo, una pese a la otra, una contra la otra, una dentro la otra. En la corrida de toros no puedo vivir solo la belleza apaciguada. Sería aburrida, insípida, sosa. Y no puedo sentirme nunca satisfecho con el miedo por el torero, sin buscar en ello la poesía o la grandeza del torero. El miedo solo sería insoportable, la belleza sola sería insípida. Vivo pues los dos, a la vez desasido del miedo para ver la belleza del toreo y atado a la vida del torero para comprender y seguir su lidia. Cuando la contemplación del toreo se confunde con la admiración hacia el torero, entonces las dos emociones contrarias, el miedo y la belleza, se funden en mí en una sola, improbable, incomparable y más violenta que ninguna otra. Y ustedes busquen en ustedes mismos cuando surge espontáneamente de sus entrañas el olé. Y en particular aquí, en esa plaza de las ventas, que tiene una forma tan singular y abrumadora de rugir. ¿Cuándo surge el olé? No es justamente cuando, sobre el fondo de ese riesgo extremo, de esa tensión absoluta, surge la evidencia del gesto aparentemente desprovido de toda tensión vital y que parece venido del otro mundo, del mundo tranquilo, de la representación pura, de la belleza pura. No es aquello a lo que ya se llama justamente el gesto torero, gesto tanto ético como estético. Y ustedes saben, como yo, cuando de repente se levantan de su asiento para aclamar al torero y al toro, que solo las corridas de toro les pueden hacer sentir al mismo tiempo en su cuerpo, en su espíritu, todas esas emociones contrarias: tensión, calma, miedo, serenidad, armonía, sufrimiento, belleza, sublimidad, etc. Sí, yo sé por qué voy a los toros. Sé porque desde más de 50 años acudo a las plazas cuando puedo, de marzo a octubre, incluso si salgo alguna vez decepcionado, incluso si para ello me golpea la espalda el vecino de detrás sobre una grada de piedra incómoda. Porque sí, solo allí puedo vivir todo esto. Y por eso mismo, sí voy a los toros. Muchas gracias por su atención. No es una lección, es mucho más, es una vivencia. Y yo creo que esa vivencia nosotros
cada uno en su mente la puede experimentar, incluso si no encuentra exactamente las palabras tan certeras, el acierto con las que Francis ha realmente tratado de este placer tan complejo, tan a la vez efímero y también tan presente en nuestros recuerdos. Yo creo que es realmente algo que le tenemos que agradecer. Hay dos cosas, pero son casi, digamos, anecdóticas comparadas con lo esencial que él ha tratado. Primero, la tradición, efectivamente, hablado de tradición, únicamente una tradición se justifica en dos aspectos. Primero, si no daña los principios universales de los derechos humanos, eso es lo primero. Y dos, tradición, la etimología, ahí no lo enseña, es lo que se transmite. Y ahí Francis ha mostrado muy bien que realmente la afición es algo que se transmita, que se expresa. Eso es lo primero. Y segundo, yo creo que él al principio nos ha mostrado muy bien que es totalmente socrático, porque cuando busca ese enigma, ese misterio de por qué va a los toros y qué hay, qué es lo que esa búsqueda. La afición es una búsqueda, yo creo que eso es lo... Buscamos la perfección, como el torero busca siempre esa perfección. Hay una palabra y una cosa muy interesante de los toreros que dicen que nunca esa faena perfecta la han cuajado. La llevan siempre dentro y nunca ha salido. Eso me han contado muchísimos toreros con los cuales he conversado. Pues él está movido, como todos nosotros, por el demonio. El demonio es socrático, de alguna manera, y el demonio, en el buen sentido, es lo que nos anima a buscar. Entonces, en esa fusión de placeres, esa fusión de emociones, efectivamente, yo creo que está la esencia del placer, de algo que es una vivencia, que es un enfrentamiento con la vida, superando todos los miedos posibles y al mismo tiempo el acceso a esta belleza que buscamos y que sublima, que es una catarsis de alguna manera, sobre todo la violencia, de todo lo crudo que pasa en el ruedo. O sea que realmente esa lección la tenemos que agradecer. No sé si vamos a... Seguramente habrá preguntas, seguramente habrá posibilidades de intervención. Pues sí, yo creo que si les parece bien, pues tenemos un turno corto de preguntas y el conferenciante pues estaría encantado de responder. Yo en el mismo orden de lo que tú dices, y abstrayéndonos un poco de su magnífica conferencia, yo sí que le he leído a él un punto que dice: ¿por qué voy a los toros? ¿Iré más a los toros en Francia o iré más a los toros en España? Porque hay una frase suya o tuya que es devastadora. Decías: en Francia la tauromaquia es una ventana, en España la tauromaquia es un muro. Me gustaría que comentaras y explicaras esto. Y luego hay otro comentario también en el mismo ámbito. Escuchándote, pues uno no entiende por qué existe cierta supremacía intelectual de que muchos de los intelectuales actuales se vayan apartando de manera progresiva del mundo de la tauromaquia. Pero si esto de los intelectuales es malo, me parece todavía peor que muchos de los aspectos culturales, de literatura, de pintura, haya un escape, haya un gag de algo que, no ya por tradición o por qué vamos a los toros, sino cuál es la justificación que pudiera ocurrir. Si te parece bien, pues me podrías contestar o abrir un punto de esto. Bien,
Hay dos preguntas. La primera sobre la diferencia entre la manera de ir a los toros en Francia y en España. Y la segunda es sobre la presencia o la ausencia de intelectuales hoy en día en las plazas de toros, o mejor, para defenderla. Hay muchas diferencias entre Francia y España. Y en particular, bueno, la historia claramente distinta, pero al contrario de lo que se piensa muchas veces, la corrida al español, como se dice en Francia, como se decía en Francia, se impone en mediados del siglo XIX, 1850 y pocos, o sea, que sea en el sudeste y en el suroeste, porque hay dos regiones bien distintas en Francia, al momento en que la corrida de toros en España se vuelva acabada en sus 3/3, etc. Entonces, lo que va a penetrar en Francia es una fiesta bien organizada, bien pensada, y ya no es la fiesta arcaica, la fiesta desordenada. Entonces hay una historia de corrida en Francia, y el segundo punto es que durante todo el siglo XX hubo una lucha de los parlamentarios del sur de Francia contra los parlamentarios del norte en la Asamblea Nacional para defender sus culturas locales, en particular la corrida camarguesa, etc. Entonces, hay una tradición de lucha para defender la corrida de toros en Francia que no podía existir en España cuando eso era la fiesta nacional y que no había problemas, era una cosa casi natural, familiar, ir a los toros. En Francia nunca fue una cosa natural, sino un objeto de lucha durante todo el siglo XX, una lucha bien delimitada en el espacio y que poco a poco fue jurídicamente delimitada, definida, etc. La corrida de toros en Francia está prohibida en 90% del territorio francés, prohibida, de tal forma que los estadísticos que dicen que 70% de la población francesa es contra la corrida de toros no tiene sentido, ya que ella está prohibido en 90% del territorio. Pero los estadísticos dicen también que en las ciudades taurinas, 75% de la población de esa ciudad piensan que la corrida de toros forma parte de su cultura. Entonces, esa es una gran diferencia entre... y yo diría hasta incluso que de una cierta forma hay una ventaja que la afición o la corrida en Francia sea un fenómeno minoritario. Sea un fenómeno minoritario porque una gran parte, quizás, de la juventud española es contra, o se dice contra la corrida de toros, no porque conoce la corrida de toros, sino porque aparece como un fenómeno que le parece mayoritario y que debe ser aceptado porque forma parte de la historia. Entonces, hay algo que en una revolta normal, revoltamos contra las cosas que parecen impuestas por la tradición, etc. En Francia, como es un fenómeno minoritario, lo que me impresionó durante la última campaña es que muchos de los parlamentarios del norte que finalmente votaron contra la prohibición, cuando percibieron que formaba parte de una cultura minoritaria que se debía defender la cultura minoritaria como tal, o sea,
por la diversidad cultural. Y diversidad cultural no solo, como dice muy bien François, no es solo compatible con la universalidad de los valores, sino que es una aplicación de la universalidad de los valores. O sea, forma parte de los valores universales defender las culturas minoritarias desde que, como dice François, respetan los derechos humanos universales. Bien, entonces, en Francia el fenómeno taurino es muy minoritario, 10% del territorio. Y son dos regiones bien definidas, sudeste y sudoeste. La organización también es muy distinta. La organización es mucho más autogestionada. El poder supremo de la fiesta en Francia es la UVTF, la Unión de la Ciudad Taurina Francesa, que tiene una especie de poder legislativo y ejecutivo sobre la ejecución, sobre la fiesta en Francia. Entonces son totalmente distintas. Bien, no puedo también negar que hay también una crisis, como en todos los países, de los toros en Francia. Ha disminuido un poco en relación a la inflación que hubo hace 15 o 20 años. Pero es verdad que el espíritu es absolutamente distinto, creo que como en España, porque por esa distinción que hice. Bien, la segunda pregunta sobre los intelectuales es un poco complicado. Es verdad que quizás hay un poco más, hubo periodos en la historia de la tauromaquia en España en que necesariamente había grupos de intelectuales alrededor de la fiesta, de los toreros, etc. Creo que en España el último momento de esa unión de la intelectualidad de moda con los toros fue durante la movida madrileña. No sé si están de acuerdo. Al tiempo de Antoniete, etcétera, el tiempo que hubo ese movimiento en que de moda era ir a los toros. En Francia fue al final de los años 80, en un momento que había que estar en la feria de Nimes. Era muy bien visto de ir a la feria de Nimes, de Pentecostés, como de ser visto en Roland Garros, tenis, al mismo tiempo el mes de mayo, o en el Festival de Cannes. Había 3 acontecimientos muy importantes en que una persona de moda debía ser visto, y los intelectuales, los artistas eran esos 3 acontecimientos del mes de mayo. Ha bajado un poco, ha bajado nítidamente. Por eso creo que, ¿por qué? Hay muchos motivos que tienen nada que ver con la intelectualidad. Hay el movimiento animalista mundial que tiene nada que ver con el movimiento ecologista, que son 2 cosas completamente distintas, que muchas veces son confundidos, de ahí que hay también la idea quizás que la corrida de toros encarna valores del pasado, valores arcaicos, valores machistas, etc. Todo eso tiene un lado verdadero que no podemos negar, pero
creo que asimismo la corrida de toros, si pasa ese momento difícil que estamos viviendo, puede recuperar, puede volver de una cierta manera a ser de moda, quizás, dentro de 10 o 15 años. Lo espero. Muy bien, muchísimas gracias. Una de las personas de la sala quisieran hacer una o dos intervenciones, si les parece muy. Gracias, es más un comentario. Yo soy argentino y taurino, extraño, así que imagínense lo que me cuesta a mí explicar. Llegué ayer a Madrid de compañera y la pregunta que me hacen muchas veces a mí es ¿qué te gusta de los toros? Y suelo responder con 2 palabras muy cortas, no sé. Así que quiero agradecerte porque tengo ahora 45 minutos para explicar en Argentina el que me gusta de los toros. Muchas gracias por el comentario. ¿Tú eres porteño? Porteño. Entonces voy a te contar una anécdota con porteño sobre los toros. La película, Un filósofo en la arena, no encontró ningún distribuidor en España ni en Francia, sino en México. Y fue presentado en un festival internacional que es un festival en Buenos Aires, que es el Bafisi, Buenos Aires Festival Internacional del Film Independencia. Y yo estuve a Buenos Aires, entre otras cosas, para presentar la película, y lo que me sorprendió mucho es que a cada sesión que hicimos de presentación de la película, hubo muchas preguntas, etc. Pero ninguna oposición violenta como aquí en España, tipo el sufrimiento de los animales, etc. Eran sorpresas, eran interés, eran preguntas sobre... Entonces, la lección que yo entendí es que esas reacciones violentas existen apenas en los países taurinos. Y fuera de las regiones taurinas, la película no tuvo el menor problema para ser vista y para ser discutida, pero discutida no en el términos a favor o contra, pero discutir como se discute en una película, se discute en un espectáculo, etc. Muy bien. ¿Queréis algún comentario? Sería la última probablemente. Bueno, yo voy a decirle a Francis y a la peña que igual poder tener la oportunidad de preguntarnos por qué vamos a nosotros. Yo, en mi caso particular, Francis, voy mucho a Francia a ver todos. Cada vez que cruzo la frontera me siento un poco más libre. Lo siento así, yo soy español. Me encanta, pero aquí no vivimos este arte con la misma libertad que lo viven ustedes. Y para mí, decir estas palabras es parte del reconocimiento, la labor que tiene, cultural, antropológica y filosófica, de ensalzar esa relación que tiene la ética con la estética que nos ha pormenorizado en su discurso. Yo, en mi caso, es porque es la libertad que tiene el hombre de enfrentar a mí y que lo hace en un rollo y que los demás lo podamos ver. Lo hacemos todos en nuestro día a día, pero el torero lo hace en público para el delirio de nosotros. Cada vez que cruzo la frontera no me siento un poco más libre. Es como ir a ver en otros tiempos esa película erótica. Sí, sí. Muchas gracias, José. Bueno, pues si no hay más comentarios, quisiera agradecerles su presencia a lo largo de esta mañana y, como no,
Por eso agradecer a Franci por su magnífica conferencia, su apoyo incondicional a nuestra tauromaquia y esperamos verla muchas gracias. Muchas gracias.